Hola, les habla la maestra Mayra Islas de la materia de estadística. Continuaremos con la unidad 3, Introducción a la probabilidad, y en este video resolveremos el ejercicio 2 que se encuentra en la página 8 de su cuaderno de trabajo y utilizaremos para ello el método del diagrama de árbol. El texto de este problema nos dice: un banco revisa su política de tarjetas de crédito con el objetivo de cancelar algunas de ellas. En el pasado, el 5% de los clientes con tarjeta ha pasado a ser moroso. Esto es, ha dejado de pagar sin que el banco pudiera recuperar la deuda. Además, el banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente normal se atrase en un pago es de 0.2. La probabilidad de que un cliente moroso se atrase en un pago es 1. Antes de leer los incisos que nos piden que resolvamos, vamos a estructurar nuestro diagrama de árbol. Para ello, es necesario que primero definamos nuestros sucesos o eventos. En este caso, definiremos dos sucesos. Definiremos a M como el cliente es moroso y a A como el cliente se atrasa en un pago mensual. Asimismo, definiremos sus sucesos complementarios, como M barra, el cliente no es moroso, y A barra, el cliente no se atrasa en un pago mensual. Ya teniendo nuestros sucesos y sucesos complementarios, construiremos nuestro diagrama de árbol. Para ello, primero pondremos nuestro primer suceso, es decir, que el cliente es moroso o bien que el cliente no es moroso, su suceso con el suceso complementario. Y en la siguiente rama tenemos que el cliente se atrase en un pago mensual o bien que el cliente no se atrase en un pago mensual. Para continuar con la construcción del diagrama de árbol, leeremos de nueva cuenta el enunciado del problema para atribuir a cada una de las ramas la probabilidad correspondiente. Vemos que nos dan de datos que el 5% de los clientes con tarjeta ha pasado a ser moroso, es decir, se encuentran en esta rama. Entonces, si el 5% es moroso, quiere decir que la probabilidad de que no sea moroso es el 95%. Recordemos que la suma del mismo nivel de las ramas nos debe de dar igual a 1. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dan de datos, nos dicen que la probabilidad de que un cliente normal se atrase en un pago es de 0.2. ¿Quiénes son los clientes normales? Pues son aquellos clientes que no son morosos. Entonces, la probabilidad de que un cliente se atrase cuando no es moroso, es decir, cuando es un cliente normal, es de 0.2. Por lo tanto, la probabilidad de que un cliente normal no se atrase en un pago mensual es de 0.8. Otro dato que tenemos es que la probabilidad de que un cliente moroso se atrase en un pago es 1. Aquí tenemos a los clientes morosos. La probabilidad de que se atrase es 1. Entonces, la probabilidad de que no se atrase, pues es 0. Esto, pues es de cierta manera lógico, ya que los clientes que son morosos, pues se atrasan en sus pagos. Ahora sí, vamos a responder a nuestros incisos. El inciso A nos pregunta: ¿qué probabilidad hay de que el cliente se atrase en un pago mensual? Si se fijan, en el inciso A no nos están condicionando a nada, nada más nos están pidiendo la probabilidad de que el cliente se atrase. Quiere decir que esa probabilidad la vamos a sacar de una manera directa, no vamos a dividir entre nada. Entonces vamos a sumar todas las probabilidades de las ramas que terminan en A, es decir, MA o bien
M barra A. Esto es 1 más 0.5 más 0.20 por 0.95. Esto nos da un total de 24%. Pasando al inciso B. Si un cliente se atrasa en un pago mensual, calcular la probabilidad de que el cliente acabe convirtiéndose en moroso. Si nos fijamos bien, aquí sí tenemos una condición. Si un cliente se atrasa en un pago mensual, quiere decir que vamos a estar condicionados a que el cliente se atrase y la probabilidad que vamos a calcular es de que sea moroso. Quiere decir que vamos a calcular la probabilidad de que sea moroso condicionando a que el cliente se atrase. Bueno, calculamos la probabilidad de que sea moroso, que es 1 por 0.05 más 0 por 0.05. Entre la probabilidad de que el cliente se atrase. Todas las ramas, vamos a sumar todas las ramas que terminan en A. Esto es 1 por 0.05 más 0.02 por 0.95. Esto nos da un total de 20.83%. Pasamos al inciso C. Al banco le gustaría cancelar la línea de crédito de un cliente si la probabilidad de que éste acabe convirtiéndose en moroso es mayor de 0.25. De acuerdo con los resultados anteriores, debe cancelar una línea si un cliente se atrasa en un pago. ¿Por qué? Si nos vamos al inciso B, aquí calculamos la probabilidad de que un cliente se convierta en moroso si se atrasa en un pago y esa probabilidad nos dio igual a 0.83. Las políticas del banco dicen que si la probabilidad de que un cliente acabe convirtiéndose en moroso es mayor a 0.25, se cancele la línea de crédito. Pero a calcular la probabilidad vemos que 20.83 es menor que 0.25, que es la política del banco. Entonces, no se debe de cancelar una línea de crédito porque la probabilidad de que un cliente acabe convirtiéndose en moroso es del 20.83, que es menor a la exigida por el banco, que es de 0.25. Con esto terminamos este ejercicio. Muchas gracias por su atención.